qué tenemos que aprendernos semejante librote? Ay, sí, ¿a qué psicólogo se le ocurrió hacer esto? De hecho, fue un psiquiatra. ¿Qué? Sí, a Kraepelin en su manual de psiquiatría. Elaboró un sistema para constituir grupos de pacientes con sintomatología homogénea que constituían un síndrome. Ah, sí, es cierto, ya me acordé. Sus criterios se fundaban en las causas orgánicas, que las hereditarias, metabólicas, endocrinas o alteraciones cerebrales. Imaginen que en el mundo de la psiquiatría hace un siglo no había un lenguaje común para describir las enfermedades mentales. En Estados Unidos, varios grupos intentaron crear una clasificación estándar. El primer intento fue en 1917, liderado por el Dr. Salmon. Luego, en 1928, la Asociación Médica Americana creó un listado de enfermedades mentales, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando la necesidad de una clasificación común se volvió urgente. Los soldados afectados por los trastornos mentales necesitaban atención y los médicos necesitaban un lenguaje común para describir sus condiciones. Pero la clasificación existente en ese momento, la Standard Nomenclature, no era suficiente. Entonces se pidió ayuda a psiquiatras y psicólogos y así nacieron los DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Cómo la ven? Pues está bien. Pues ya quedó. Sí, pues ya hay que empezar con la exposición. Buenas tardes, compañeros alumnos y maestra. El día de hoy expondremos sobre los manuales de clasificación, mejor conocidos como DSM. Comenzaremos con el DSM-1. Este fue el primer manual de diagnóstico psiquiátrico. Nació en 1952 de la colaboración entre dos personalidades influyentes, Meyer y Menninger, y contó con la participación de psiquiatras del ejército y médicos del NIMH. Sin embargo, su acogida fue fría y su uso limitado, con críticas por la falta de criterios y la imprecisión de las etiquetas diagnosticadas. Esto llevó a una revisión y mejora en las siguientes ediciones. En 1968, un año después del IDC-8, nació el DSM-2. Esta edición marcó un cambio en la influencia de Meyer y un aumento del psicoanálisis y los neokrapelianos. Se introdujo el modelo médico para los síndromes mentales agrupando síntomas. Sin embargo, en lugar de converger con el IDC-8, las diferencias se ampliaron con 39 categorías adicionales. Las discusiones sobre la terminología, especialmente en la esquizofrenia, fueron intensas y pues al final nadie quedó satisfecho, lo que llevó a una revisión del DSM-2 solo un año después de su publicación. El DSM-3, publicado en 1980, marcó un punto de inflexión en la historia de la psiquiatría. Dirigido por R. Spitzer, un equipo de expertos internacionales trabajó en su desarrollo. El objetivo era crear un sistema de diagnóstico más preciso y universal. Se incorporaron criterios empíricos, un sistema multiaxial y se mejoró la compatibilidad con el ICD-9. Aunque recibió críticas, el DSM-3 sentó las bases para futuras ediciones y se convirtió en un referente global en la psiquiatría. El DSM-4, publicado en 1994, fue una gran revisión en el mundo de la psiquiatría, dirigido por Allen Frances. Se simplificaron los criterios, se mejoró la calidad y se incorporaron nuevos trastornos, como los de la alimentación y la demencia. También se actualizaron las escalas para evaluar la desadaptación, un paso importante hacia una mayor precisión en el diagnóstico psiquiátrico. Por último, hablaremos sobre el más actualizado, que es el DSM-5, que fue publicado en el 2013. Trajo consigo varios cambios importantes, como que se creó un nuevo espectro obsesivo-compulsivo, se reorganizaron los trastornos depresivos y bipolares y se eliminaron algunos trastornos somatomorfos. También se introdujo un enfoque dimensional para el diagnóstico de trastornos de personalidad, aunque este modelo aún es controvertido. Y la formulación cultural es otra sección destacada que incluye una guía de entrevista para evaluar los aspectos culturales y relevantes de cada paciente. En general,
El DSM-5 busca ser más preciso y flexible y reflejar los avances en la investigación y la práctica clínica. A ver, yo sé que nunca nos aplauden, pero creo que esta vez no les quedó claro. Ay, criaturas, déjenles envío un video. Ahí viene el manejo de los criterios diagnósticos y la utilización. A ver. El DSM-5 y su clasificación. La clasificación de enfermedades está coordinada por la Clasificación Internacional de Enfermedades según la Organización Mundial de la Salud, el sistema de codificación oficial que se utiliza en Estados Unidos. De forma que los criterios del DSM definen trastornos que se identifican con los nombres y códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es decir, que todas las enfermedades o todos los trastornos que están contenidos en el DSM-5 van a tener, por lo tanto, tanto los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 9ª edición modelo corregido, como los de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 10ª edición modelo corregido. Es decir, que todos los trastornos mentales contenidos en el DSM-5 van a estar nombrados de la siguiente manera. Se va a colocar el nombre del trastorno más el código 9MC más el código 10MC entre paréntesis. Como lo puse a continuación, les traje un ejemplo representativo. Trastorno del espectro autista seguido por el código 9MC 299.00 más el código 10MC entre paréntesis F84.0. Las líneas en blanco indican que el código CIE9MC o CIE10MC no es aplicable. Para algunos trastornos, el código se puede indicar únicamente de acuerdo con el subtipo o el especificador, los cuales vamos a entender más adelante. Cabe destacar que aunque el DSM-5 continúa siendo una clasificación categórica de los distintos trastornos, reconocemos que las dolencias mentales no siempre encajan totalmente dentro de los límites de determinado trastorno. Algunos dominios de síntomas como la depresión y la ansiedad aparecen en múltiples categorías diagnósticas y podrían reflejar una vulnerabilidad común que subyacería en un mayor grupo de trastornos. Cuando hablamos de trastornos mentales debidos a otras afecciones médicas, tenemos que indicar el nombre de la otra afección médica en el nombre del trastorno mental debido a la afección médica. Acá les traje un ejemplo, es decir, el trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer. En relación a la utilización del manual o del DSM-5, tenemos que primero hacer un abordaje del caso clínico. Para realizarlo tenemos que incluir una historia clínica detallada, un resumen detallado de los factores sociales, psicológicos y biológicos que pueden haber contribuido a la aparición de determinado trastorno mental. Es decir, para establecer un diagnóstico de trastorno mental no basta con comprobar la presencia de los síntomas citados en los criterios diagnósticos, aunque la comprobación sistemática de la presencia de estos criterios y de la formación en que los presenta cada paciente garantiza una evaluación más fiable, la gravedad relativa y la validez de cada criterio individual, así como su contribución al diagnóstico. Ahora bien, requiere los criterios un juicio diagnósticos clínico. se plantean como directrices para establecer un diagnóstico y su utilización debe estar presidida por el juicio clínico. Las descripciones en forma de texto del DSM-5, incluidas las secciones introductorias de cada capítulo, pueden ayudar a cimentar el diagnóstico. Una vez hecha la evaluación de los criterios diagnósticos, será el médico quien decida la aplicación de los subtipos y o especificadores del trastorno que considere más adecuado. Hay que citar los especificadores de la gravedad y de curso para definir el estado actual del individuo, pero solo cuando se cumplan todos los criterios. Si no se cumplen todos los criterios, el clínico deberá considerar si la presentación de los síntomas cumple los criterios para poder ser denominada como otra especificada o no especificada. Siempre que sea posible, se indicarán los criterios específicos para definir la gravedad del trastorno, es decir, leve, moderado, grave o extremo, sus características descriptivas como por ejemplo, con introspección buena o aceptable en un entorno controlado, y su curso como por ejemplo, en remisión parcial
en remisión total o recidiva. En función de la entrevista clínica, las descripciones del texto, los criterios y el juicio clínico, se hace el diagnóstico final. Ahora ya comprenden que el DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico donde se clasifican los trastornos mentales. Pues básicamente busca ayudar a los profesionales de salud mental a elaborar un diagnóstico desde el modelo biomédico,